Abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. Versículo 39. Vamos a dar un momentito mientras regresan nuestros hermanos de dejar a sus niños. Juan 5:39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estuve buscando un título para esta nueva serie de Escuela Dominical y no encontré otro mejor que este: escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es hacer un estudio minucioso de algo. ¿Qué dice Cristo que tenemos que estudiar minuciosamente? Las Escrituras, la Biblia. Dios nos dio un libro. Dios no nos dio otras cosas, nos dio un libro. Y lamentablemente hoy nos estamos contentando con muchas otras opciones, sobre todo ahora con el internet, a pesar de que en cierta medida es bendición tener tantos recursos. Hay muchos que se están contentando con escuchar cositas en internet, un poquito aquí y otro poquito allá, y no están escudriñando ellos mismos las Escrituras. Es estudio minucioso de la Biblia. Cristo es el que nos manda. Reconozcamos que en el pasado, y todavía ciertas personas en el presente, decían: la Biblia no hay que leerla, el que lee la Biblia se vuelve loco. Y también hay quienes reconocen que no entienden lo que leen de la Biblia. Yo he hablado con personas que me dicen: yo no leo porque la verdad es que leo, pero no entiendo. No entiendo. Ese por lo menos es sincero. Otros creen que entienden, pero están interpretando mal. Y de una vez les aviso, la Sagrada Escritura, la Biblia, si no se interpreta bien, usted puede sacar de la Biblia cualquier locura. Y de hecho así lo han hecho. Por eso es que hay tantas sectas, tantas religiones extrañas que se supone que son cristianas, pero no lo son. ¿Por qué? Porque piensan que entienden la Biblia, pero no la están entendiendo. Entonces, al abordar este tema, yo les los confronto con esto. Definitivamente hay personas que ni quieren leer la Biblia, ni les interesa estudiar la Biblia. Y ya está. Esa es la realidad de ellos. Yo espero que ninguno de nosotros sea ese caso. Pero hay quienes sí desean entender, pero necesitan ayuda. Y para eso Dios puso pastores y maestros, que es un solo oficio. El oficio de pastor, maestro, es un solo oficio que da Dios para enseñar a su pueblo. Y Él mismo explica, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a crecer todos juntos a la imagen de aquel varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber, entonces, como iglesia, aprender a discernir. Aquí estoy yo predicando hoy, pero el día de mañana habrá alguien más.
Y la iglesia tiene que discernir cuándo el que predica está siendo fiel a las Escrituras y cuándo no. Pero si no lee la Biblia y no la estudia, no se dará cuenta. Hechos 17:11 nos relata la actitud que tuvieron aquellos habitantes de una población llamada Berea. El apóstol Pablo venía de Tesalónica, donde fueron terriblemente rechazados y tuvieron que huir. Pero después fueron a Berea. Y dice así, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y oigan, ¿dónde está la nobleza de ellos? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, con ganas, escudriñando otra vez esa palabra, es decir, haciendo un estudio minucioso cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si algo ha perdido la iglesia evangélica de nuestro siglo es el discernimiento. Entre los católicos, eso se sabía, el católico nunca estudiaba la Biblia porque ni siquiera le permitían leer la Biblia. El católico sabía, así dijo el cura y lo que el cura diga, así es y ya. Pero los evangélicos llegaron al punto en que igual no estudian la Biblia y lo que les diga el apóstol, el profeta o el pastor, eso es sin escudriñar, sin ir a la Sagrada Escritura y hacer un estudio minucioso. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hoy hay en muchas partes es una mezcla de verdad y mentira. No es que no es que están diciéndolo todo mal, no. Hay muchos que dicen que está bien, pero el problema es lo que dicen que está mal. Lo cual el creyente negligente y por no escudriñar las Escrituras, lo tragó junto con lo demás. Ayer comentaba el pastor Guillermo Green de hace muchos años cuando él escuchó por primera vez a este sanador Benny Hinn. Y él estaba con varios hermanos y escucharon algo en la tele. Y él estaba apenas comenzando. Y él dijo, este es un falso profeta. Y los otros le dijeron, hermano, no juzgue así. Pero él supo discernir de una vez en sus inicios, cuando no parecía, y después salió con las terribles cosas que ustedes conocerán que él hizo o dijo. Pero la cuestión es, ¿por qué él sí pudo? Porque escudriñaba la palabra de Dios y pudo discernir pronto. Pero el cristiano que no escudriña la palabra, escucha y no sabe discernir entre la verdad y la mentira. Entonces vamos a tener una serie para ayudarnos, para que ustedes estén preparados, quiera Dios, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Si es que, como repito, usted de los que les interesa entender la Biblia, pero necesita ayuda, porque como les decía, a quienes no les interesa, para eso no sirve esta clase. Y tampoco es para los que piensan entender y creen que así como ellos entienden, así es y nadie más tiene la razón. Entonces el primer requisito que vamos a necesitar se llama humildad. Ese es el requisito número 1. Para los que están anotando son 3 requisitos. Primero, humildad. ¿Por qué humildad? Bueno, si ustedes hacen una búsqueda de esas que se hacen ahora con las herramientas tan útiles que son de internet, de las computadoras, ¿cuántas veces aparece en el libro de los Salmos la palabra enséñame? Y se necesita la humildad de decirle eso a Dios. Yo no sé, enséñame, yo soy ignorante. Dice el Salmo 25:4, que leímos el pasado miércoles. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Lo que estamos diciéndole, Señor, si no me enseñas la senda, es decir, el camino, yo me voy a extraviar. Humildad. En Proverbios 9:8 se dice,
Corrige al sabio y te amará. Por eso es que se necesita humildad, porque vamos a ser corregidos. Mucho o poco o alguna cantidad de la información que tenemos está equivocada. Y a menos que usted tenga la actitud correcta, no va a poder superar esa ignorancia o ese error. Pero con humildad sí, porque usted le dice: Señor, corrígeme. Posiblemente mucho de lo que yo he creído no es lo correcto, pero estoy dispuesto a rectificar si tú me muestras por tu palabra cuál es la correcta interpretación. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero si usted está en pecado y ni siquiera es consciente que hay cosas que usted hace que son pecado, pero porque no escudriña la palabra de Dios, no sabe. Nosotros tenemos que ser humildes. Entonces, la motivación correcta, entonces, ¿cuál es? La primera, que deseamos agradar a Dios. Y para agradar a Dios no podemos depender de nuestros sentimientos. No puede usted vivir una vida cristiana en la cual cuando usted tiene que tomar una decisión, usted diga: yo creo que es la voluntad del Señor, a mí yo siento que sí. Que es como la gente vive. Yo siento que es del Señor. Cosas así. No, Biblia, un principio bíblico que le guía a usted en la toma de decisiones. Entonces, número uno es humildad. Vamos a decirle: Señor, posiblemente hemos estado equivocados en algunas cosas, corrígenos. Así se estudia la Biblia, con humildad. Segundo requisito, honestidad. La honestidad para que no hagamos lo que muchos hacen, que toman de la Biblia las partecitas que les gusta y que les favorece a ellos, pero hay otras que las pasan así rápido. Eso no es honestidad. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En este sentido tenemos que poder refutar a los que dicen: no, sí, yo creo que la Biblia tiene cosas buenas. Ok. Pero no aceptan ciertas otras. Entonces, ¿quién se está poniendo como juez para decir cuál parte de la Biblia va a aceptar y cuál parte de la Biblia va a desechar? La misma persona. Él es el juez. Pero si ustedes como yo creemos que la suma de la palabra de Dios es verdad, toda ella es verdad. Sea que la entendamos, sea que no la entendamos, sigue siendo verdad. El versículo que muchos conocemos, segunda a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí se ve la necesidad de la humildad del anterior, porque yo necesito que me enseñen, necesito que me corrijan, necesito que me amonesten. ¿Cuál es el propósito? Para instruir en la justicia, a fin, dice el versículo, de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra y sea completo, perfecto. El apóstol Pablo le había dicho a los ancianos de Éfeso, lo cual leemos en Hechos 20:27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es uno de los males de los púlpitos. Los que predican tienen la tentación y el deseo de tener una audiencia que aprecie lo que ellos les dicen. Pero sabe que hay temas que a la gente no le gusta que se toquen. Pero el hombre fiel a la palabra va a decir: yo les voy a predicar todo el consejo de Dios. Lo cual implica que hay cosas que voy a decir que a ustedes no les van a gustar mucho.
Pero hay un compromiso, es honestidad. Vamos a creer la Biblia y tenemos que tener entonces la disposición correcta. Voy a creerla toda, no parte de ella, toda. Y el tercer requisito es indispensable y el más importante de todos, creo yo, el auxilio del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo. ¿Y qué se refiere a eso? Oración. Este libro santo usted no lo puede leer como cualquier otro libro. Usted no puede simplemente abrir la Biblia y decir, voy a ver qué leo hoy. Ni pasar así. Este libro es santo. Es la palabra de Dios. Entonces, antes de leer la Biblia, de estudiarla, usted tiene que haber parado y clamado a Dios que su Espíritu Santo le ilumine para usted entender. El auxilio del Espíritu Santo es indispensable y estaba prometido. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo vino, mis hermanos, vino en un día de Pentecostés. Y Él está aquí con nosotros para guiarnos a toda la verdad, pero usted tiene que pedirlo. Tenemos que pedirlo. ¿No dice eso Lucas 11? Él dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Primera de Juan 4:6 dice, el mismo apóstol, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces tenemos que predicar de tal manera que se sepa quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Pero hemos caído en una cosa tal en la que la predicación no divide nada. Todo está bien, todos son hijos de Dios, todo el mundo va para el cielo. No, la predicación hace esa división, esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, cuando es bien entendida. Entonces, 3 requisitos: humildad, honestidad y el auxilio del Espíritu Santo, que corresponden a la motivación correcta. ¿Qué lo motiva a usted a leer la Biblia? La disposición correcta. ¿Con qué disposición va usted a ir? ¿Va a creerla toda? Y la actitud correcta en sumisión y en dependencia del Espíritu Santo. Hay personas que así estudian la Biblia. Leen una parte aquí y leen otra parte allá que dice cierta cosa que parece que se contradice y escogen a cuál hacerle caso. Entonces, así viven. Pero hay un versículo que yo me acuerdo que decía tal cosa y ellos andan en busca de un versículo que apoye lo que a ellos les parece. Así no se estudia la Biblia. Entonces, primero, para estudiar la Biblia tenemos que tener las herramientas mínimas que se utilizan para estudiar cualquier otro texto, pero entendiendo que este no es como ningún otro texto. Porque, por ejemplo, la ciencia de la hermenéutica es una ciencia de interpretación literaria no solo de la Biblia, sino que la usan para todos los escritos antiguos y modernos. El que lee tiene que interpretar bien lo que está leyendo y hay una serie de reglas. Esas reglas también son útiles para la Biblia. Solamente que a la Biblia necesitamos algo más que eso, ¿verdad? Y llamamos exégesis a el arte de usar bien la hermenéutica. ¿Para qué? Para que lo que se enseña de verdad corresponda a la intención divina. Es decir, yo leo el texto y debo entender bien de qué se trata para poder explicarles a ustedes de qué es y no añadir ni quitar de lo que Dios ha revelado. Entonces, esas dos cosas están presentes.
Como les decía, la Biblia no puede tener contradicciones porque es la palabra de Dios. Esto debemos tenerlo muy claro. No puede tener contradicciones. Y algunos de los que así rechazan la Biblia tiene muchos errores y está llena de contradicciones. Y usted les pregunta, ¿dónde están? Ni siquiera a veces han leído la Biblia, lo que están haciendo es repitiendo lo que otro dijo. Pero Números 23:19 dice así. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí hay un principio muy claro, que Dios no miente. Pero también nos habla de una cosa que eventualmente lo trataremos. Habla de que Dios no se arrepiente. Pero hay partes de la Biblia que nos dicen que sí. ¿Cómo es que nosotros abordaríamos eso? Lo llegaremos a entender. Pero la parte que es muy clara dice, Dios no miente. Y si Dios no miente, la Biblia no puede tener mentira de ningún tipo, ni error de ningún tipo. En 1 de Samuel 15:29, él afirma, el profeta, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios no miente. Este libro es así, infalible. Esa es la primera regla con la cual vamos a tratar el estudio de la Biblia. Pero entonces nos vamos a encontrar con esas aparentes contradicciones en la Biblia. Entonces, la regla número 1 que nos dice que Dios no se contradice en su palabra, si yo encuentro una cosa que parece contradecir otra, el problema está en que yo no estoy entendiendo o este versículo o yo no estoy entendiendo este pasaje. Alguno de los dos, o puede que no esté entendiendo ninguno de los dos, pero no es que Dios se contradice. Entonces, eso tengámoslo bien claro para estudiar la Biblia así. O no estoy entendiendo uno de los pasajes o no estoy entendiendo ninguno de ellos. Puede ser, pero lo que sí sé es que Dios no miente. La otra cosa que tenemos que tener bien clara con respecto a cómo interpretar la Biblia es no buscar fuentes externas a la Biblia. Cuando yo les hable de herramientas de hermenéutica, no estoy hablando de fuentes externas a la Biblia, sino de métodos de entender las palabras. Necesitamos entender. Dios se comunicó con nosotros a través de palabras. Debemos conocerlas y el significado de ellas. Entonces, la Biblia interpreta a la Biblia. Eso es un elemento indispensable. En parte, esta serie se da por una consulta que recibí de alguien que me dice que leyó Romanos 14:15 y que decía, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y decía, papá, ¿cómo puede perderse aquel por quien Cristo murió? Entonces, eso es muy bueno para ir y entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque entonces tendríamos aquí una terrible contradicción. Si Cristo murió por alguien, significa que pagó por sus pecados. Significa que la deuda fue cancelada. Es imposible que se condene. Entonces quiere decir que la palabra pierde ahí no significa condenación del alma. Pero usted sí puede perder a un hermano por un trato inadecuado, como de lo que hablábamos ahí, es diferente, ¿verdad? De que yo tengo que ver cómo trato a mi hermano para no perderlo. Es mi hermano, por él también Cristo murió como murió por mí. Tengo que ganarlo y no perderlo.
Y eso es parte de lo que aprendemos en la hermenéutica. Aprendamos a entender bien el significado del texto. ¿Cómo? Con otros textos. Con otros textos. Vean, hay una frase bien interesante que viene en Romanos 12:6, que la estuve meditando porque la escuché en una enseñanza también, que es lo que solemos llamar la analogía de la fe. No es difícil, oigan, analogía de la fe. Y oigan en lo que consiste. En Romanos 12:6 dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, oigan si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Oigan esta frase: conforme a la medida de la fe. La palabra conforme lo que significa es en concordancia con o de acuerdo con. Entonces vean, la profecía, que es la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que estar en concordancia con la fe. ¿Con cuál fe? Con la fe que nos fue dada una vez a los santos, según Judas capítulo 1. En concordancia y de acuerdo con la fe que se revela en las Escrituras. Eso es lo que significa úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, hagan esto y hagamos esto, siempre en concordancia con la Biblia. Un versículo que no es muy claro se va a aclarar con otros que sí son más claros con respecto al mismo tema. Oigan esto: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, porque surgen, ¿verdad?, dudas sobre pasajes bíblicos, sobre el sentido, dice aquí, que no es múltiple, sino único. Es decir, la Biblia, un pasaje tiene un significado verdadero, no muchos, uno. Y eso es lo triste. Hoy en día hacen estudios bíblicos y entonces se sientan y leen la Biblia y le pregunto: ¿y para usted qué significa esto? Sí, bueno, yo pienso que... Y el otro: ¿y para usted qué significa? Y cada uno dijo cosas diferentes y todas están bien. La Escritura tiene un sentido, lo que sí tienen muchas aplicaciones. Entonces, ¿dónde se va a encontrar el sentido correcto? En otros pasajes que expresen con mayor claridad lo que ahí se dice. Y esto que les leí está en nuestra confesión de fe. Hace siglos que nuestros hermanos nos guiaron y nos dijeron: cuidado, la regla infalible de interpretación de las Escrituras es las mismas Escrituras. La Biblia interpreta la Biblia. Así que si surge una duda, vaya más a la Biblia. Por falta de conocimiento bíblico es que la gente le enseñan y recibe errores. Bien. Voy a darles un ejemplo de interpretación incorrecta para que ustedes vean. Esto es solo un ejemplo, pero hay muchos. Pero para que vean que hay que tener entendimiento de cómo interpretar la Biblia. En el catolicismo romano se le llama a la Virgen María la madre de todos nosotros. Ella es la madre. Por eso es que hay algo tan difícil en el corazón de un católico cuando se le dice que no debe rezar a María, que María no es esa la función de ella. Claro que es bienaventurada, fue bienaventurada, y la Escritura dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso es cierto. Sin embargo, ella es nuestra hermana, no nuestra madre, según lo que entendemos de la Biblia. Pero vean el versículo que, por ejemplo, en el catolicismo romano dan como una prueba para esto. Está en Juan 19, 26, 27. Dice, esa es la crucifixión de Cristo. Y dice,
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El sentido literal de esto es que a todas luces ya María no tenía a su esposo, ¿verdad? Porque si hubiera estado José, él la sigue cuidando como su esposo. Pero una viuda necesitaba quien la cuidara, y ahora él encarga a su discípulo amado que cuide a María. Ese es el significado más literal. Pero de ahí dice, ve, al decirle al discípulo, Juan, esta es tu madre, le está diciendo a todos los discípulos de Cristo que María es su madre. ¿Entienden? Esa es la interpretación. Ahora, ahí es donde vemos la necesidad ¿de verdad puedo yo interpretar así la Biblia? Sacar cosas así y no, porque eso no coincide con todas las demás cosas que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, que hay un solo mediador. Me estoy refiriendo a la mariología, al concepto de María en la Iglesia Católica, que ella es comediadora. Y a veces dicen hasta corredentora. ¿Por qué? Porque es la figura de madre. Es mi madre. Le voy a pedir a mi madre que le diga a Dios que me conteste. Quiero que lo piensen bien, porque a veces no consideramos cuán serio es para una persona que ha creído esto con todo su corazón, que usted simplemente le diga que eso no, entiende. Tiene que ir con la sabiduría de Dios y con la palabra a mostrarle, eso no es así. Dios nos dio a su Hijo y Él es el mediador único, etc. Ahí seguirían. Pero solo era para darles una palabra, una manera de ver que la Biblia debe ser bien interpretada, con cuidado, con reverencia. Nos estamos acercando al libro de Dios. Este versículo es importante que lo anoten. Segunda a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra que se traduce ahí, usa, es mejor haberla traducido traza. ¿Saben lo que es hacer un trazo o trazar? Realmente significa en el griego cortar rectamente. Digamos que usted tiene un material, hay una tela o lo que sea, y tiene que cortar. No es lo mismo cortar así todo mal que seguir la línea. Usted digamos que tiene ahí un modelo que cortar. Usted va y corta donde es, en la línea que es. Eso es a lo que se refiere. Entonces así nos acercamos a la Biblia. Corte bien donde va, siga la línea. Y aquí da vuelta y aquí va para allá. Eso es lo que significa. Nosotros tenemos que aprender, principalmente los que predican la palabra de Dios, pero también los que la reciben, a ver cómo es que se traza, que se corta rectamente la palabra de verdad. Porque ustedes, con discernimiento suficiente y si conocen su Biblia, ustedes pueden decir, escucharon a tal predicador y dice, sí, una parte me gustó, pero hay otra que creo que no trazó bien. Eso no es lo que estaba diciendo, lo que significa. Deben ser buenos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Bueno, en el pasado hubo escuelas de interpretación. Y hay una de ellas que precisamente hace eso, lo que se hizo aquí con lo que les dije con mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, que es alegorización. Piensan que siempre la Biblia tiene un significado como oculto, como simbólico, porque eso es lo que es una alegoría, una manera simbólica de hablar. En esto seamos bien cuidadosos, porque disculpen,
Me distraje un momentito, disculpen. Porque tenemos que entender cuándo la Biblia hace alegoría y cuándo no. Pero tenemos que ser sabios en ello. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo sí nos dice con claridad que, por ejemplo, las esposas o la esposa de Abraham y su concubina que tuvo, Agar, eran una alegoría, Sara y Agar. Y dice, porque aquí hay una alegoría. Una es el monte Sinaí en Arabia, la otra es Jerusalén. Y entonces él ahora es el mismo hombre inspirado por el Espíritu Santo, el que nos dice que ese relato es una alegoría. Si él no lo dijera, nosotros no deberíamos aventurarnos a decirlo. Tiene uno que tener muy claras razones para interpretar alegóricamente. Hace un tiempo yo di toda una serie sobre el Cantar de los Cantares y yo defendí que sí es una alegoría. Otros piensan que no, pero yo di ciertos argumentos. No fue que a mí me pareció y yo quise que sí, sino hay argumentos para entenderlo como una alegoría, es decir, como una explicación simbólica. Hay en la Biblia comparaciones, figuras literarias que llamamos, es decir, símiles, metáforas o hasta hipérboles. Dios llama a Abraham y le dice, lo lleva afuera, mire el cielo, mire las estrellas, ¿las puede contar? Así será su descendencia. Son maneras de hablar que se llama así hiperbólica, casi como una exageración. Tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. ¿Verdad? Son cosas así, pero no está diciendo, no debemos tenerlo de una manera literal, es una manera poética de hablar. ¿Cómo nos vamos a acercar entonces a las Sagradas Escrituras? Con reverencia. Leamos por favor Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y oigan esta última frase del versículo, Isaías 66, 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ven lo que les digo? Pobre y humilde de espíritu significa que venimos a del Señor diciéndoles, enséñanos porque no sabemos. Y que tiembla mi palabra significa que cuando nosotros vemos que Dios está hablando, no vamos a tapar nuestros oídos, ni a hacernos los locos como se dice por ahí. Vamos a obedecerle, vamos a temerle a Dios. Dios ha hablado, hermanos. La pregunta es, ¿queremos oír su voz? Dios nos dio un libro. Algunos dicen, son muchos libros, una biblioteca. Yo entiendo lo que quieren decir, pero todos esos libros tienen un solo autor, Dios. Entonces por eso aunque fueron muchos los escritores, es un solo el autor, un libro. Debemos cuidarnos, líbrenos Dios de usar la Biblia para estar justificando lo que ya creemos o para excusar lo que hicimos. Así nos estudia la Biblia. Y seamos cuidadosos por lo que dice 2 de Pedro 2.1. Dice así, 2 carta de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces vean esto, el apóstol Pedro les está hablando a ellos del pasado y les dice, en aquel pasado hubo falsos profetas. Ustedes leen el profeta Jeremías, su gran problema era eso, la lucha con los falsos profetas, porque Jeremías los confrontaba con la verdad y los falsos profetas le decían, todo está bien, bendiciones, van a venir bendiciones, etcétera. Y lo que venía era el juicio. Entonces dice, habrá falsos profetas entre vosotros que introducirán, pero oiga como dice, encubiertamente. No es que es evidente, es
poco a poco y sutilmente herejías destructoras. Llamamos herejías a aquellas divisiones, a aquella doctrina que divide, pero que divide en algo esencial. Porque nosotros estamos divididos en un sentido de muchas otras denominaciones. Estamos divididos porque no creemos como ellos, pero no estamos diciendo que ellos no sean cristianos. Son nuestros hermanos, pero no entienden algo de las otras cosas como nosotros lo entendemos. Pero hay cosas que nos dividen, que nos separan y decimos, estos no son nuestros hermanos. Un testigo de Jehová no es nuestro hermano, porque no cree en Jesucristo como el verdadero Dios y verdadero hombre. Los mormones no son nuestros hermanos porque ellos no tienen solamente la Escritura como base de su fe, tienen otro libro de revelación y así otros, pero son herejías destructoras. Pero esos realmente son fáciles de identificar. Hay otras cosas que se han metido en la iglesia evangélica, como dice aquí, encubiertamente, y son destructoras, y son las que tienen a la iglesia así. Ya ha traído mucha destrucción. Tengamos ánimo, hermanos, al empezar esta serie, y pidamos por esto, que penetre a nuestra mente y que Dios la haga llegar al corazón. Aprendamos a escudriñar juntos las sagradas Escrituras. El Señor los bendiga. Tenemos el receso esta mañana.